Voy a Sí, compartirles la perfecto. pantalla y en la primera parte vamos a tener una presentación muy breve y en la segunda ya lo haremos sin una presentación. Vamos a empezar. El título ya lo conocen, todas espero, que es Cuidando al Cuidador. Vamos a hablar de estrategias para trabajar en el bienestar de quienes cuidan de otros y de otras durante esta contingencia del COVID-19. Y lo principal, para dar un poco de contexto, sería preguntarnos entonces quiénes son las y los cuidadores. Me parece que son un buen inicio. Entonces, basándonos en teorías de la terapia ocupacional y que están muy enfocadas sobre todo al cuidado de adultos mayores, se utiliza este diagrama de división de tipos de cuidadores y cuidadoras. Entonces, hablamos de cuidadores principales y secundarios, en el sentido, es muy explícito el nombre de cada uno. Los cuidadores principales se refiere a personas que tienen a su cargo la responsabilidad central de la seguridad y bienestar de alguien más. Es la responsabilidad principal, la más importante, la más fuerte que recae sobre una persona y esa persona es conocida como el cuidador o cuidadora principal. Y bueno, los cuidadores secundarios son quienes no necesariamente es la responsabilidad principal, pero de un modo u otro están ocupando ese rol. Y de este lado, en la parte derecha, tenemos algunos ejemplos de quiénes son cuidadores y cuidadoras. Y entonces en esos ejemplos tenemos al equipo médico, como la lista más común de ejemplos, los doctores y las doctoras, las y los terapeutas, las enfermeras, los enfermeros, pero también hay personas, hay personas que no están dentro de este nombre común o esta lista común de las y los cuidadores, como son, vamos a regresar, porque por alguna razón se fue a la siguiente, como son papás y mamás, tutores, tutoras o cualquier persona que se encarga de la seguridad y bienestar de alguien más. Y entonces estas personas también se clasifican entre formales e informales. Y eso se refiere básicamente a la preparación técnica o profesional que alguien puede tener para cuidar a una persona. Hablamos de cuidadores formales cuando son personas que han sido entrenadas de algún modo o han tenido una educación profesional para cuidar de alguien más, como es el equipo médico, como es un terapeuta, una terapeuta, y las y los cuidadores informales son personas que no necesariamente recibieron una educación técnica o profesional para hacerlo, sin embargo desempeñan ese rol, como cuando en una relación familiar o en una dinámica familiar alguien ocupa un rol de cuidado. Dicho esto y entendiendo un poco cómo son o quiénes son las y los cuidadores, hablamos entonces de por qué es importante cuidar al cuidador. Y la manera más fácil de resumirlo para mí es justo diciendo esto, que no es un acto de amabilidad, sino es una responsabilidad. La metáfora más evidente de por qué hay que cuidar al cuidador es este anuncio que todas y todos hemos visto cuando nos subimos a un avión, en el tema de la mascarilla de oxígeno, cómo es importante que un adulto o la persona adulta primero ponga su máscara de oxígeno antes de ayudar a un menor o una menor que está a su lado o a una persona que lo necesita. Y es que es necesario y es parte del método y de la responsabilidad estar cuidado y estar cuidada antes de encargarse de las demás personas. Es así como nos encargamos de estar calificados y calificadas, pero también de estar en buenas condiciones para poder hacerlo. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta que al momento de cuidar de alguien, tenemos que tomar decisiones, tenemos que a veces ser creativos y creativas para resolver problemas, tenemos que recordar muchas cosas, tener claros muchos tiempos, muchos métodos. Y todo eso nos habla de que si no estamos cuidándonos, muy probablemente no vamos a hacer el mejor trabajo al momento de cuidar de alguien más. Entonces, es también por eso que la responsabilidad nos llama a cuidar a las y a los cuidadores y dejar de lado esta idea de que solamente es un acto de amabilidad, sino tomarlo más como parte del método de cuidado per se. Y entonces, cuando hablamos de qué cosas o de qué cosas tenemos que cuidarnos como cuidadores, como cuidadoras, hay muchas maneras de estudiar el impacto que tiene el cuidar de alguien en una persona, muchas maneras de nombrarlo, de estudiarlo, pero la más comúnmente nombrada por algunas teorías es el estrés del cuidador. Le llamamos estrés a este conjunto de repercusiones negativas que ha tenido en una persona, de repercusiones de desgaste que le están ¿Eso es impidiendo, gratuito o qué onda? que le están permitiendo, no le están permitiendo funcionar de manera normal a la persona, y entonces, ante todo ese desgaste, está sufriendo estrés del cuidador o de la cuidadora.
Y entonces lo que vamos a hacer en este momento es estudiar cuáles son los factores que aumentan ese estrés y también cuáles son las señales que tiene cualquier persona de que está viviendo este tipo de estrés. Entonces, vamos a pasar a los factores según un equipo de estudios clínicos que desarrolló un estudio en Estados Unidos. Estos son Bueno, algunos de los factores. El primero tiene que ver con ser mujer y eso quiere decir que, según este equipo, las mujeres tienden a tener un mayor estrés por ser cuidadoras o cuidadores que los hombres. La razón específica de ese tema habría que revisar los métodos específicos por cómo se hizo el estudio, pero eso arroja el estudio. Las mujeres sufren más estrés del cuidador o de la cuidadora en ese caso que los hombres. Tener menos años de educación formal, que se refiere a que entre menos años haya recibido una persona de educación técnica o profesional o formal en general, es más probable que sufra estrés por cuidar a alguien más. Por otra parte, el vivir con la persona que cuida es también un detonante de estrés. Y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de que las condiciones en las que estamos hoy por la crisis y por la contingencia del COVID-19, justo nos están poniendo en momentos de más estrés. Justamente esas condiciones son las que nos han llevado a estar en más estrés, porque hoy muchas y muchos estamos viviendo con las personas que cuidamos. El siguiente punto dice lo mismo, el aislamiento social. Hoy nos encontramos aislados y aisladas y entonces eso pone al cuidador o a la cuidadora en una posición de mayor estrés. Por otra parte está tener un historial de depresión, que será el caso, y es el caso de muchas personas, que por cierto, según diferentes estudios, es un número que va aumentando. También las dificultades económicas, y esta es otra que es muy común dentro de la contingencia. Muchas personas estamos viviendo dificultades económicas y eso nos pone en un lugar de mayor estrés o nos vuelve propensos a mayor estrés al momento de cuidar a alguien más. Lo mismo las jornadas largas de trabajo, específicamente el trabajo del cuidado. Y hoy, al estar en confinamiento, se van desdibujando un poco las jornadas de trabajo y pareciera que estamos cuidando a las personas 24/7 y entonces estamos trabajando jornadas sumamente extensas y eso nos está poniendo de nuevo en mayor estrés. Y por último, la falta de recursos para la solución de problemas. Pueden ser recursos de cualquier tipo, técnicos, tecnológicos, económicos, para la solución de los problemas particulares que la gente puede enfrentar durante el cuidado de alguien. Y el último punto es la falta de oportunidad de decisión sobre ser cuidador o cuidadora. Y eso quiere decir que las personas que no tuvieron una oportunidad de decidir ser cuidadores o cuidadoras, no se les preguntó o las condiciones de vida no les dieron una opción, son personas propensas justo a mayor estrés, son personas que viven una mayor afectación. Y entonces vamos a ver cómo podemos darnos cuenta que alguien está viviendo un alto estrés por cuidar a una persona, cualquiera que sea la trinchera de cuidado que tenemos, seamos terapeutas, médicos, seamos papá o mamá, cualquier persona que está cuidando de alguien más. El primero es la preocupación o el sentirse abrumado. El segundo es el cansancio. Después, un desorden del sueño, y eso puede ser que tenemos mucho sueño, más de lo usual, o que tenemos insomnio. También el aumento o disminución de peso cuando no se está intentando ni subir ni bajar de peso mediante un régimen de dieta o de ejercicio. Sin embargo, eso está sucediendo de manera espontánea. Eso también tiene que ver con una señal de alto estrés del cuidador o cuidadora. La alta irritabilidad, si no es usual el nivel de irritabilidad que tenemos hoy, muy probablemente estemos viviendo este problema. El enojo constante. Si estamos dándonos cuenta que nuestros episodios de enojo no son esporádicos o se vuelven cada vez más constantes, o ya estamos en un punto en el que se ha vuelto permanente un estado de enojo, muy probablemente esto es lo que está pasando. La pérdida de interés por actividades que usualmente se disfrutan, la pérdida, por ejemplo, del gusto por los hobbies que tenemos, los pasatiempos que usualmente tendríamos, la tristeza, los padecimientos físicos inusuales, y el más común de ellos es el dolor de cabeza, el tener un recurrente dolor de cabeza no común para la persona, es un indicador precisamente de un estrés del cuidador o cuidadora, y darnos cuenta de un abuso de alcohol o drogas en nuestro día a día también puede ser uno de esos problemas. Todas estas son solo señales. Por supuesto, los cómo, los grados y niveles de cada síntoma o señal van a variar en cada persona y únicamente nos vienen a dar una referencia, un parámetro para podernos preguntar qué tanto nos está afectando el proceso que tenemos
de cuidado de las y los demás. Y pasemos a la siguiente. Es por eso que llegamos a la forma más sencilla para mí de presentarles la plática de hoy, fue resumiendo en 10 estrategias de cómo cuidar al cuidador o a la cuidadora. Entonces, para esta parte voy a quitar la presentación, como es algo que vamos a mencionar y explicar, me parece más sencillo directamente platicárselos. Listo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya no se está viendo la pantalla y entonces ya me están viendo a mí? Se sigue viendo la pantalla. ¿Se sigue viendo la pantalla? A ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Yo ya no veo la pantalla, yo sí te estoy viendo a ti. Gracias. A ver. Yo no, yo veo 10 estrategias. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. En teoría deberían estarme ya viendo a mí. No sé si es algo que está sucediendo. No, todavía no. Mientras tanto, ¿podrán apagar micrófonos los que no estén hablando, por favor? Y si, bueno, te podemos ver a ti si te hacemos grande. Si abren la pantalla de él, se puede hacer. Lo pueden ver. Le pican 2 veces A ver, ahora. Al video de... ¿Ya lo pueden ver? Ahí estás ya. ¿Se solucionó? Perfecto. Sí, ahí estás. Muy bien. No sé qué haya sucedido, pero bueno, ya estamos acá. Muy bien, entonces vamos a hablar ya específicamente de cuáles son las 10 estrategias a través de las cuales nos podemos cuidar como cuidadores, como cuidadoras. De nuevo, es un conjunto y es una mezcla de diferentes teorías que nos ayudan o nos enseñan a cuidarnos como cuidadores y cuidadoras. Les puedo pasar todas las fuentes para que las puedan consultar o buscar más información al respecto sin ningún problema. Entonces, nuestro primer punto es de pronto algo que ya hemos escuchado, que sí es una conversación comúnmente hablada, sin embargo me parece muy importante, es cuidar el cuerpo. Y es que una parte fundamental sí tiene que ver con reconocer que nuestro cuerpo únicamente tiene un alcance, una posibilidad. Nuestro cuerpo únicamente puede funcionar hasta cierto punto y entonces hay que cuidarlo en la carga de trabajo que le estamos poniendo, cuidar nuestra alimentación, conociendo cómo cada quien le funciona mejor tal o cual alimentación, por supuesto, y cuidados muy evidentes hasta las horas de sueño, lo que hemos escuchado mucho de poner rutinas, de a qué hora me duermo, a qué hora me levanto, todas estas cosas, sí me dan una pauta de cómo me puedo cuidar mejor, porque primero que nada me está poniendo en condiciones de actuar de mejor manera. Después hablamos de aceptar que existen límites a mis capacidades y eso básicamente se reduce a saber que como cualquier persona hay áreas que yo domino y áreas que no puedo dominar o que no domino en el momento y solamente tengo 2 soluciones. Una de ellas es pedir ayuda a una persona profesional experta en el tema y otra de ellas es aprender la habilidad, el conocimiento, la competencia que hoy estoy necesitando y que no domino. Y básicamente para discernir utilizamos generalmente un criterio de prudencia de cada persona en el que sabemos si hay un tema de urgencia, muy probablemente vamos a consultar con un experto o experta en lugar de tener el tiempo de aprender a desarrollar tal o cual habilidad. Entonces, bueno, eso es un tema de criterio de cada persona. El punto número 3 nos habla de conectar con otros y otras que están en la misma situación que yo. Y esta es una invitación a formar comunidad y establecer redes entre personas que se dedican al cuidado de forma similar a como lo hago yo. Redes entre terapeutas, entre enfermeros, enfermeras, entre personal médico en general, redes entre mamás o papás, personas docentes.
una red o una comunidad de personas que pueda comprender desde dónde yo vivo las cosas, desde donde yo estoy enfrentando determinadas dificultades al momento de cuidar a alguien. Y entonces se recomiendan 4 puntos específicos al momento de crear estas redes. Uno es compartir las historias que vivimos. Hay un gran poder de compartir las historias y entonces aprender de ellas al decirlas en voz alta, pero a la vez escuchar las historias de otras personas y obtener aprendizajes de eso. Hay un gran poder que solamente podríamos acceder a él precisamente a través de las redes. Lucero en su plática sobre las redes, cuando nos platicaba de los rizomas, nos dejaba muy claro precisamente eso, todo el poder que hay detrás de crear estas conexiones. Otro punto que se recomienda en este trabajo en comunidad es relatar los problemas que estamos enfrentando y escuchar a la vez relatos de cómo alguien más los ha solucionado. Y es que esos relatos nos van a dar claridad de básicamente 2 cosas. Lo que me puede funcionar a mí y aún no he intentado, y de las cosas que muy probablemente no me pueden funcionar a mí, y entonces me ahorro la curva de aprendizaje de intentarlo porque yo ya sé a través de la experiencia de alguien más que no es la mejor idea. Eso también es un punto muy importante, que únicamente accedemos precisamente a ese conocimiento empírico pues a través de la conexión con otras personas, con nuestros pares, cuidadores y cuidadoras. También el siguiente punto es reflexionar en estos espacios. Se puede volver un espacio de reflexión, de ejercicio filosófico, en el que se vale hacer preguntas que no hemos encontrado respuestas, y a veces en conjunto la comunidad encontrará respuestas muy claras, a veces no las encontrará, pero sí hay ocasiones en las que el solo hecho de saber que no somos las únicas personas con determinadas preguntas sí nos ayuda precisamente en este recorrido del proceso, y hay ejercicios filosóficos muy interesantes que justo vienen a través del trabajo en equipo, del trabajo de la comunidad o de la red. Y el siguiente punto es celebrar éxitos dentro de estos grupos y de estas comunidades. Es bien importante celebrar los pasos que creemos que han estado bien dados, los momentos que contrarían la historia que me cuento todos los días de lo que no me sale bien o cómo batallo con tal o cual cosa. Y ese punto que sí es diferente y ese punto extraordinario que no se parece a la normalidad, por así decirlo, un poco negativa, es importante celebrarlo y compartirlo. Y al tener una red o una comunidad ayuda bastante justamente a celebrar esos éxitos. La estrategia número 4 habla de buscar información para solucionar los problemas que enfrento. Y aquí lo que me parece muy importante a mí es aprender a seleccionar la información. Es muy común que por los dispositivos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance todo el tiempo, a través de Google o a través de tutoriales de YouTube o cualquier otra fuente o fuentes académicas muy accesibles a través de Internet, podemos encontrar un sinnúmero de opiniones, teorías y formas de resolver puntos específicos o problemas específicos. Y hay un fenómeno muy fuerte aquí, y es que siempre va a haber una persona del tutorial de YouTube o una persona en el TED Talk que lo hace ver muy sencillo y lo hace ver muy fácil y parece que lo tiene súper claro. Y lo que creo que debemos recordar es que esas personas lo hacen ver sencillo precisamente porque es su trabajo. Están haciendo un buen trabajo en comunicarnos y en contarnos la solución de una manera que nos parece alcanzable, que nos parece clara. Es un buen trabajo y se lo agradecemos. Sin embargo, no podemos esperar que nuestra normalidad del proceso de cómo aprendemos a solucionar las cosas se vea así de sencilla o sea así de rápida, porque muy probablemente no lo va a ser. Y sí hay que desprendernos entonces de estos estereotipos de no estoy siendo la persona que está pudiendo llegar a todas estas metas. El tratar de ser el terapeuta o la terapeuta perfecta, el papá perfecto, la mamá perfecta, son recorridos que muy probablemente no terminaremos nunca, porque el estereotipo justamente lo marcamos muy lejano a través de la idealización de muchas cosas. Y entonces creo que al buscar información es importante seleccionar lo que va a servir en mi caso, lo que en mi caso no aplica también, y aprender a diferenciarme de la persona que me lo está contando. Su trabajo es comunicarlo y a partir de ahí yo conoceré mi propio ritmo y mi propia forma de recorrer el proceso de aprendizaje de cómo resolver un problema. Eso es completamente válido. La estrategia número 5 habla de ser responsable en el consumo de los contenidos, especialmente las noticias. Y es que en este momento de la contingencia, todo el tiempo estamos consumiendo demasiado contenido que tiene que ver específicamente con la contingencia. Por supuesto, las noticias son lo más común, pero también hay 1001 teorías que podemos estar
viendo todos los días teorías que vienen desde el estudio académico y las teorías conspirativas que son súper interesantes de leer a veces. Y entonces nos llenamos de un montón de información. Y aquí yo he escuchado opiniones muy, muy variadas. He escuchado opiniones que dicen que no hay que ver noticias y hay que darnos tiempo y espacio. Y he escuchado opiniones que dicen que no, que es una obligación de nosotras y nosotros ver noticias. Y yo creo que al final se reduce en que todas las personas somos expertas en nuestra vida, en los efectos que las cosas tienen en nosotras y nosotros. Y cada quien va conociendo este efecto que un contenido tiene en mi vida. Todos y todas sabemos las noticias o los contenidos que nos afectan, los que no, las noticias que nos vuelven irritables, que nos preocupan mucho, que nos tienen mortificados o mortificadas todo el día, las historias que nos dejan sin sueño o las que no. Y entonces en función del aprendizaje de cada quien y de cómo me vaya siendo posible a mí manejar el contenido y la información que recibo, creo que es importante únicamente poner un límite, poner un tiempo que a mí me funcione bien. Se vale trabajarlo a prueba y error, se vale creer que puedo quizá con una hora de ver noticias y ese día también me quedé sin sueño y entonces al siguiente le bajaré un poquito. Es completamente válido, pero creo que es un proceso personal. También creo que es una oportunidad de conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas y qué cosas habíamos invisibilizado, justo el poder y la trascendencia que tiene la información y el contenido en nuestra persona, en nuestra vida, en nuestra mente. Lo podemos usar o transformar en esa oportunidad y entonces de ahí podemos aprender, creo que bastante. La siguiente estrategia habla de preparar planes que nos hagan sentir listos o preparados para una situación de emergencia. Y eso básicamente lo puse aquí por lo siguiente. Maribel ayer nos contaba, muy acertadamente creo, cómo en este tema de la ansiedad nos hemos vuelto personas muy expertas en imaginar el peor escenario posible. Somos súper rápidos y súper rápidas para imaginar lo peor que me podría pasar en este momento. Y cuando estoy cuidando a alguien, estoy pensando en lo peor que me podría pasar a mí y lo peor que le podría pasar a ellos y a ellas. Y entonces traigo una carga gigante precisamente de escenarios terribles que no todos van a suceder, que algunos puede que sí sucedan. Sin embargo, yo ya me puse ante el sufrimiento de todos y cada uno. Entonces, a mí lo que me ha funcionado y lo que he encontrado que es recomendable es preparar planes que me hagan sentir que sé qué pasos voy a dar. Esto se transforma en, hablando de un contexto como inmediato y muy común, un contexto familiar, alguien que se encarga del cuidado de una familia, tener un plan para pedir atención médica, tener a la mano los teléfonos de emergencia, es saber específicamente el primero y segundo paso que voy a dar en caso de que alguien tenga una complicación o una dificultad. No estoy completamente en blanco ante esa situación. Sé cuáles son los pasos que voy a dar al principio. En los centros de trabajo, por ejemplo, las personas que trabajan en recursos humanos que están cuidando de personal, son, en este tema de los planes se traduce en tener protocolos, tener políticas que justo me van a marcar la pauta de qué debo hacer ante cada situación. Y entonces ya no estoy preguntándome qué voy a hacer al momento de que esa situación sucediera, en caso de que la esté imaginando. Ya tengo claro, ya tengo anotados esos pasos y lo que voy a hacer es ejecutarlos y sobre el camino habrá problemas, habrá situaciones supervinientes, habrá muchas cosas que resolver. Sin embargo, tengo claros los pasos que voy a ir dando y eso me da un sentido de que tengo un poco de control sobre la situación. Muchas veces la pérdida de control de alguna situación es la que nos va llevando a temas de ansiedad o a otras complicaciones como el estrés, justamente. La estrategia número 7 que les quiero compartir es socializar las malas noticias. Este es un punto muy, muy parecido o tomado prácticamente de algo que nos contaba Manuel Turrent en su charla sobre cómo manejar el estrés a partir de la emergencia económica. Y es que cuando hay una mala noticia, como cuidador o como cuidadora, tratamos de evitarle el disgusto, el estrés o la preocupación a las personas que cuidamos. El problema es que estamos absorbiendo todo el peso de ese problema. Y toda esa preocupación y toda esa angustia sí se está viviendo, pero en lugar de trabajarla en equipo, en lugar de que se reparta en un conjunto de personas, se está viviendo únicamente por una persona, por el cuidador o por la cuidadora. Y entonces sí es importante socializar, comunicar las malas noticias. Es muy importante cuidar las formas, ser sensibles y ser prudentes al comunicar estas malas noticias. Un ejemplo de pronto muy inmediato en una familia, ante las complicaciones económicas que pueda haber,
hay una forma muy determinada en la que se comunicará eso a los niños o las niñas, o a una persona que está viviendo con una enfermedad crónica. Las noticias que de pronto son malas, porque así son, en función de su diagnóstico, también se le comunicarán con una sensibilidad, con una prudencia. Sin embargo, es importante poderlas socializar para que entonces en equipo tengamos claro si hay que luchar contra un problema específico, si hay que luchar contra una enfermedad, si hay que aguantar un poco no sé, un problema económico y entonces la forma de vida va a cambiar temporalmente a partir de la contingencia. Esas cosas en equipo vamos a estarlas trabajando y vamos a tener claro que van a suceder. No solamente es una persona absorbiendo toda esta preocupación. La estrategia número 8 habla de cuidar la conexión conmigo mismo. Es algo también mencionado en la plática de Bettina Hyatt de la caja de herramientas de cómo manejar la contingencia que hay por el COVID-19. El cuidar la conexión conmigo mismo a mí me parece muy importante para un cuidador o una cuidadora, porque sí creo que cuando yo no soy yo mismo, muy probablemente estoy actuando de maneras que pueden dañar a las personas que me importan, a las personas que quiero, o puedo estar reaccionando de una manera que no soy yo. Yo lo resumo así. Cuando no soy yo, muchas veces puedo dañar a la gente que quiero. Y entonces me tengo que asegurar de que estoy siendo yo. Me tengo que cuidar para estar todo el tiempo con la prudencia, con la claridad de cuáles son mis valores, de cuáles son mis principios, de qué cosas estoy cuidando siempre, para poder reaccionar de la manera correcta y de la manera que sí es mi manera, que no sea una manera que vino del enojo, de la ansiedad, de la angustia o de algún otro problema. Y para eso cuidamos la conexión con uno mismo. Y las formas son múltiples, desde las más comúnmente habladas de hacer ejercicio, tener un hobby. Una que creo que es muy importante es leer por gusto. Creo que estamos leyendo solamente noticias y solamente los memes que nos mandan por WhatsApp y no estamos buscando un área creativa de la lectura o de la creación literaria que nos llene más el alma y la mente a que nos llene nada más una necesidad de saber lo que está aconteciendo específicamente alrededor de un problema. Creo que leer por gusto es algo que se ha olvidado de pronto al momento de vivir la contingencia porque tenemos un montón de cosas que leer. Podemos ir seleccionando información y ponernos tiempos y ponernos prioridades. Otra tiene que ver con cuidar nuestra espiritualidad o nuestra fe. Y en todas estas, lo que yo creo es que es importante acercarme a las cosas que me hacen ser quien soy. Acercarme, esa cercanía, puede tener muchas maneras, porque hay cosas que no puedo hacer de la misma forma. Yo hoy no puedo salirme a jugar fútbol con 21 personas más. No lo puedo hacer. O en el tema de la fe o la espiritualidad, yo no puedo ir a un centro de oración, no puedo ir a una iglesia, a una misa. ¿Por qué? Porque no es lo prudente ante esta contingencia, no es algo que se esté invitando a hacer. Pero sí hay formas en las que yo puedo acercarme a mi fe, en la que yo puedo acercarme a cualquiera de estos hobbies, gustos que tengo. Creo que esa cercanía podemos ahí sí ponernos creativas y creativos y a veces pues, me pondré a ver partidos de fútbol en internet en lugar de ir a jugar fútbol porque no puedo hacer más, pero encontraré una forma de hacer ejercicio en casa, pero también encontraré una forma de leer algo que me gusta o que hace mucho tiempo leí y me acuerdo que me gustó mucho y voy a hacer el experimento de qué opino ahora. Todas esas cosas son válidas y todas justo nos llevan a conectar con quién soy. Creo que es importante mantenernos muy conectados en esa parte al momento de ser cuidadores o ser cuidadoras. Y eso se parece mucho a la siguiente estrategia, el punto 9, que tiene que ver con cuidar la conexión con las personas que son importantes para mí. Nuestros vínculos y nuestras relaciones son cosas que van a perdurar en la mayoría de los casos después de la contingencia. Y entonces sí creo que son cosas que es importante que cuidemos. Es importante que cuidemos estos vínculos que van a estar ahí. Mi familia, mis amigos, mis amigas, mi pareja, seguirán siendo personas cercanas a mí. Y aunque la cercanía física en muchos casos se complicó por vivir en casas separadas o demás, también es importante cuidar otras formas de mantenerme cerca, pero también la cercanía de las personas que estamos en la misma casa. Y entonces algunos ejemplos que a mí se me ocurren es, cuando vivimos en la misma casa, hablamos de una cercanía que puede verse como destinar un tiempo para una conversación con mi pareja, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija,
una conversación que no tenga que ver con la dinámica o la inercia de la rutina, pero que tampoco tenga que ver con el problema de la contingencia. Una conversación que vaya hacia otros lados, como hacia cómo estás, qué has leído últimamente, qué te interesa, o cómo te sientes, y el podernos ir tratando de dar contención de manera mutua. Todos estos ejercicios que nos mantienen cerca de las personas y que de pronto la cercanía física nos va a hacer o nos suele hacer olvidar de la distancia que estamos tomando. Quienes no estemos en la misma casa, hay otras formas como todos los medios electrónicos que ya conocen ustedes, el hacer una videollamada, el hablar por teléfono, a veces solo se puede mandar un mensaje, dejar un recado, y a veces el solo hecho de honrar lo que alguien que yo quiero me ha enseñado, me hace sentir cerca de él o de ella. Y entonces de esa manera yo estoy acercándome a la gente que me importa y estoy cuidando el vínculo que para mí es importante. Y por último, el punto número 10 tiene que ver con pedir ayuda. Y es que sí creo que es súper importante tener la responsabilidad de identificar cuando las cosas están saliendo de las manos, cuando no estamos pudiendo resolver como nosotros sabíamos, es porque quizá algo de este ambiente complicado, de la contingencia o de la inercia de nuestro trabajo o de nuestra carga de trabajo, algo nos está poniendo quizá más piedras en la mochila de las que podemos, y habrá que buscar una forma de encontrarlas y ver cómo se distribuye mejor ese peso. Y para poder trabajar eso, sí es muy importante aprender a pedir ayuda en todos los sentidos, específicamente el que creo que al menos yo suelo como recomendar tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Creo que es importante, si alguien está en un proceso terapéutico, lo recomendable me parece que sería no abandonarlo. Si alguien, por alguna razón, aunque tiene un terapeuta o una terapeuta de confianza y por alguna razón no está en un proceso ahora, sí creo que es algo que debemos hacer, acercarnos hacia allá. Por supuesto, bueno, nosotros trabajamos justamente en tratar de ser accesible. Si alguien necesita conectar con algún terapeuta y le gustaría que le ayudemos, puede comunicarse a los teléfonos que están en la publicidad de la plática, puede dejarnos su correo aquí en el chat para que le mandemos información y busquemos manera de conectarlos o conectarlas con alguien de las terapeutas de nuestro equipo que da terapia bajo costo, o si se quiere unir a nuestras terapias de grupo, cualquiera de esas cosas, o buscar los recursos que ya tengamos. Pero sí creo que es muy importante buscar estas maneras de acercarnos a un acompañamiento, sobre todo en los casos en los que ya estamos sintiendo que hay una urgencia, que no estamos pudiendo solventar las cosas y que entonces lo más responsable es cuidarnos. Yo sí creo que cuando nos cuidamos a nosotros mismos y a nosotras mismas, estamos cuidando a las personas que queremos y a quienes nos son importantes. Y creo que de pronto el discurso que escuchamos o las ganas de ser perfecto o perfecta en nuestro trabajo, en nuestro cuidado, en nuestro rol de papá o de mamá, de pronto se nos olvida que sí es parte de la responsabilidad. Algo que a mí me parece como muy, muy fácil para entenderlo es que cuando usamos objetos que nos protegen o nos cuidan de algo, queremos que esos objetos estén en perfecto estado. Pienso en un chaleco salvavidas. Si yo me pongo un chaleco salvavidas, muy probablemente quiero que sea de un buen material, esté en buen estado, que funcione perfecto, pues precisamente porque no me quiero ahogar. Y si por alguna razón estoy usando un escudo para protegerme de algo, quiero que esté fuerte, que sea de un material muy resistente, porque su finalidad es esa. Y lo mismo pienso con un paraguas, que me va a proteger de la lluvia, porque no quiero que caiga la lluvia sobre mí, pues lo que me espero es que no tenga hoyitos, no esté roto. Y entonces sí hay situaciones en la vida, como en la que estamos hoy, en la que nos toca ser el chaleco salvavidas, el escudo de alguien más. Y cuando somos ese escudo, ese chaleco salvavidas, sí es importante mantenernos en buen estado para poder hacer una mejor labor de cuidado. Yo quiero agradecerle mucho a todas y a todos por su atención. Esto es la parte como de presentación. Hasta aquí ha llegado esa parte. A partir de ahora lo que seguiría son las preguntas. Entonces, bueno, podemos ahorita leer si alguien tiene preguntas, comentarios, dudas, cualquier cosa que quiera compartirnos, nos lo puede poner en el chat y Liz, perdón, nos va a apoyar, Liz del equipo de Toca el Tía, nos va a apoyar a leerlas y a poder empezar a hablar ahora sobre eso. Muchas gracias. Ok, Luis, ahorita todavía no hay preguntas. Muy bien, esperemos a ver si existe alguna pregunta. Hay dos, bueno, son preguntas, no son necesariamente del tema, pero uno es, ¿cómo podemos acceder a la grabación de esta plática?
Y la otra es, bueno, esta primera fue de Andrea. Y la segunda es de Diana, que está interesada en las terapias de grupo. Pregunta ¿cuándo será esto? Perfecto. Respondiendo a la primera pregunta, todas las personas que quieran tener acceso a la grabación de esta plática nos pueden dejar su correo electrónico aquí en el chat y entonces nuestro equipo se encarga de reunir esos correos electrónicos y compartirlo con ustedes en cuanto lo tengamos procesado. Y de la misma manera, si alguien quiere más información, como es el caso de Diana, más información acerca de los procesos de terapia, sea individual o de grupo, puede dejarnos el recadito aquí, puede ponernos un número de teléfono o puede comunicarse también al teléfono que estaba en la publicidad de la plática. Y entonces, a partir de eso, nos podemos conectar y podemos ayudarnos sin ningún problema. A ver, hay otra pregunta. ¿Existen terapeutas especializados para los cuidadores? Sí, sí existen terapeutas que justo su especialidad es ella. Hay terapeutas que en su práctica se han enfocado en eso. También podemos ayudarles sin ningún problema a encontrar algún terapeuta que ese sea su caso. Sin ningún problema buscamos la forma de acercarnos. Pueden dejarnos también el recadito sin ningún problema y nos comunicamos con ustedes. De pronto, si la pregunta es específica, pueden dejarla ahí, cuál es, y si no, con comunicarse al teléfono, ya podemos en una conversación definir cuál es la necesidad específica, pero sí existen esos terapeutas. Ok, hay otro comentario, Luis, que dice, hola, gracias. Todo me pareció muy interesante, es de su Martín. Quiero preguntar por las referencias que nos comentaste. Por las referencias, perfecto. ¿Les parece si a todas las personas adjunto en el correo que les mandemos, les escribimos las referencias? Se las puedo contar para no dejar, voy a leer la lista para no dejar a nadie fuera porque me parecería muy responsable. Las fuentes está tomada la información de artículos de Christian Northrup, del equipo de investigación de Mayo Clinic de Rochester en Estados Unidos, de una investigadora que se llama Irina Todorova, que en el Centro de Investigación de Salud y Psicología de Bulgaria hicieron un análisis del poder que hay en el compartir historias, muy interesante, entre personas que se dedican al cuidado, y por supuesto de mucha información de las prácticas narrativas que, bueno, en la plataforma de TEVIC es desde donde es el paraguas que nos une a todas las y los terapeutas que trabajamos ahí. Entonces, bueno, de ahí hay demasiadas ideas que vienen inspiradas. Ok, Luis, hay otra pregunta. ¿Cómo no estresarnos por las noticias y el aumento de casos, pero no caer en la desinformación? Me parece que es una muy buena pregunta. De pronto creo que nos encontramos en esta batalla de si sí o si no y en qué me convierte cada una de las dos. Lo que yo diría es no preocuparme por en qué me convierte ver noticias y en qué me convierte no verlas. No caer en este estereotipo de voy a ser alguien desinformado o voy a ser alguien preocupado. Desprendiéndome de esas dos identidades que ninguna de las dos soy yo en mi normalidad, lo que yo sugiero es lo que decíamos en la plática, ir midiendo en función de lo que a mí me hace bien, ir midiendo el tiempo y la cantidad de información, de contenido que yo puedo consumir hasta el grado en el que yo me sienta bien con lo que leo, yo me sienta informado, pero no pase ese límite que ya me dejó sin dormir, que ya me dejó preocupado o preocupada. Y creo que eso es personal, porque yo la cantidad de noticias que leo creo que es muy distinta a la que leen las demás terapeutas o los demás terapeutas con los que platico mucho, o mi familia, por ejemplo. Y entonces creo que es un ejercicio personal y creo que a prueba y error nos vamos dando cuenta de cómo hacerlo. Aunque si hay una situación de emergencia en la que ya estoy muy agobiado o muy agobiada precisamente por estas noticias, me parece que lo más responsable es en un primer momento dejar de verlas, dejar de consumir lo que me está causando la incomodidad y entonces poco a poco voy midiendo mi límite de posibilidad. No quiero decir tolerancia, pero un poco sí, mi límite de cuánta información, cuántas noticias puedo manejar sin que eso me esté descolocando y me esté afectando. Ok, Luis, hay otra pregunta de Andrea Alcaraz, nada más que no la entiendo muy bien porque dice, no sé si es tema COVID, pero qué tan importante que
mamá tenga tiempo para estar a solas o con papá o en general. Perfecto. No sé si es Muchas gracias, pregunta o es Andrea, por la comentario. pregunta. Creo que es súper importante en el punto en el que hablábamos de cuidar la conexión conmigo mismo. Creo que a eso se refiere, a dar tiempo y espacio para mí. Tiempo y espacio en el que no me estoy viviendo únicamente a través del rol de cuidador o de cuidadora. Creo que porque sea nuestra vocación y nos encante y amemos lo que hagamos, porque nos apasione o porque nos preocupe mucho el tema del cuidado y nos preocupe mucho las personas a las que cuidamos, podemos estar dejando de conectar con quienes somos fuera de ese rol. Y entonces ese espacio, en el caso de una mamá o de un papá, creo que es súper importante en el que hagamos cualquiera de las cosas que mencionábamos de cómo conectar conmigo mismo, leer por gusto, puede ser ver películas, puede ser cualquier actividad creativa, creo que es muy, muy, muy buena, cualquier actividad creativa en la que soy buena, quiero escribir o quiero dibujar, quiero pintar o me pongo a cantar, cualquier actividad que tiene que ver con la creatividad o que ejercita la creatividad de las personas, creo que es muy buena y en el caso de un papá o una mamá me parece fundamental siempre tener estos espacios, por pequeños que sean. A veces tendrán que ser un par de minutos por las situaciones de complejidad y de urgencia, pero siempre es importante que existan. Ok, Luis, de Manuel Turren, ¿quién cuida al cuidador? En primer momento, me parece que el cuidador debe tomar acciones de cuidado para sí mismo y de manera como inmediata siguiente, otra persona profesional en el cuidado. Creo que en el caso específico de los terapeutas, por ejemplo, es muy importante estarnos acompañando. Si somos personas que estamos dedicándonos a acompañar a las demás personas cuando no están pudiendo con determinado tema, les estamos ayudando a recorrer episodios difíciles o a manejar o gestionar diferentes situaciones de la vida. Cuando se trata de mí, también es importante que me permita ser vulnerable o que me permita no saber qué hacer ante cuál situación o que simplemente me permita esta necesidad de que alguien más me acompañe para saber cómo funciona una situación o qué está pasando conmigo o hacia dónde me debo mover. Creo que una persona profesional igual a mí, en caso de que yo sea un terapeuta, debe cuidarme. Y en caso de que no sea un cuidador o cuidadora formal, es decir, no sea un caso técnico o profesional, debe haber también maneras en las que alguien más me pueda cuidar. Ahí creo que aplican mucho más el tema de las redes. En el caso de, digamos, de una mamá o de un papá, que no necesariamente existe la mamá de esa mamá o el papá de ese papá que pueda cuidar de nosotros o que desempeñe ese rol, muchas veces no es el caso. Y entonces creo que las redes se vuelven nuestro lugar de cuidado, se vuelven nuestra zona en la que nos permitimos de pronto estar desorientadas y desorientados, que es completamente válido, de pronto pedir un consejo, de pronto contar una historia y que alguien me cuente si le ha pasado algo parecido y me diga cómo le hizo. Creo que ahí también nuestras redes, nuestra comunidad nos va cuidando a quienes nos dedicamos al cuidado de las demás personas. Ok, Luis, otra pregunta. Es de Stephanie, ¿cómo identificar al cuidador? En el sentido de los roles de cuidado, creo que la definición que tiene que ver con cualquier persona que se encarga de la seguridad y bienestar de alguien más, nos puede dar mucha luz y si no, podemos recordar los tipos de cuidadores que vimos al principio, que hablan de los principales y secundarios, que son quien principalmente cuida de la seguridad y del bienestar de alguien más y quien no lo hace, pero de pronto sí cumple esa función. O en la parte de los cuidadores formales son los más evidentes, son personas entrenadas a través de procesos técnicos y profesionales para cuidar de la salud, del bienestar, de la seguridad de alguien más. Y hay personas que aún sin entrenamiento se encargan de desempeñar esos roles, se encargan de que alguien tenga salud, tenga bienestar, tenga seguridad. Todos esos puntos son precisamente cosas que nos dice que alguien es un cuidador o una cuidadora. Ok, este es un comentario. Es de Rebeca. Me pareció muy interesante lo que hablaste, sobre todo al no enfocarte solo en médicos, enfermeras, sino en los padres que lidian con ellos mismos y sus hijos todos los días. Muchas gracias, Rebeca, por el comentario. Sí, creo que es muy importante visibilizar que el rol de cuidado no necesariamente es el primero que se nos viene a la mente cuando hablamos del tema, que es una labor, me parece que hay que reconocer a todas y todos los médicos, enfermeras, enfermeros. Me parece que es una labor que tenemos que agradecer, sobre todo en estos tiempos de la contingencia por el COVID-19. Es muchísimo lo que hacen por todas y todos como sociedad y como comunidad.
pero también es importante reconocer esta labor heroica que hacen papás y mamás cuidando niñas, niños, adolescentes todos los días. En los casos que he visto a mi alrededor por cualquier tema profesional o personal, familiar, creo que es una situación muy complicada de pronto en la que papás y mamás se encuentran en este tiempo del confinamiento y de la cuarentena, y me parecía muy importante no invisibilizarlo. Gracias por el comentario. Ok, de Diana Street es una pregunta. Qué difícil que en el caso de las personas contagiadas del COVID se tendrían que aislar. ¿Cómo cuidar a alguien a quien no te puedes acercar? Es una gran pregunta y creo que lo primero que se me viene a la mente es lo que hablaba de cómo encontramos maneras creativas de acercarnos a. Hay un sinnúmero de formas de acercarme a las personas que no están físicamente conmigo y por supuesto, como decíamos, lo que ya sabemos, una videollamada o el mensaje o la llamada por teléfono, pero también creo que hay cosas en las que podemos convertir esos canales que de pronto parecen pequeñitos o delgaditos, podemos convertir esos canales en momentos significativos, en momentos importantes. El contenido del mensaje que yo tenga o el tema que yo trate en una videollamada con alguien puede ponerme muy cerquita o muy lejos. Y entonces creo que ahí se vuelve muy importante siempre tener presentes las preguntas de cuidado. ¿Cómo está la persona? ¿Cómo se siente? Siempre preguntar qué está necesitando hoy dentro de nuestras posibilidades, qué podríamos hacer para estarle acompañando o apoyando. Y este tipo de preguntas que vamos tejiendo una con otra para explorar cómo es la realidad de la persona, cómo es la realidad que está viviendo esa persona, para entonces no necesariamente tratar de entender, porque a veces no lo entenderemos, pero buscar maneras de acercarnos y acompañar. Creo que hay que explorar esa realidad que la persona, en el caso de alguien que está contagiado por COVID-19 y entonces está aislado o aislada, sí es importante explorar ese mundo desde la genuina curiosidad porque no lo conocemos y entonces buscar esas maneras de acompañar qué está necesitando para acercarnos. Y como decíamos, ahí creo que es un tema mucho de creatividad para llegar a acercarnos en estos vínculos cuando físicamente no se puede estar. Ok, Luis, hay una pregunta de Lucero. Luis, entiendo que a lo largo de la vida nos toca ser cuidadores en algún momento y que ser mamá es ser cuidadora. ¿Cómo hacer saber a quienes están en nuestro entorno lo necesario de este cuidado? Muchas gracias, Lucero. Creo que también es muy importante la pregunta. Y aquí yo apelo, primero que nada, a las redes, a buscar todas las redes, todos los puntos de comunidad que existen a mi alrededor, las comunidades de las que formo parte. ¿Cómo me puedo acercar a esas personas y preguntar, de nuevo, desde la genuina curiosidad, si están siendo cuidadas? Y, por ejemplo, de estas estrategias que acabamos de mencionar, si justo sería una buena conversación en un grupo, en una red, en una comunidad, detonar una conversación en torno a esas estrategias y saber cómo es que alguien conecta consigo mismo y cómo es que yo lo hago. Y saber cómo es que alguien cuida su cuerpo y cómo es que yo cuido el mío al momento del desgaste del día a día. Y todas estas cosas o todos estos puntos de las estrategias, cómo alguien más los hace, me va a dar mucha luz o mucha claridad de nuevas ideas para ejecutarlas o, como decíamos, de cosas que tal vez no van a aplicar a mí y me voy a ahorrar la curva de aprendizaje de tener que intentarlo. Entonces, yo apelaría mucho a eso y también a este punto de acercarnos como personas. Creo que al ser comunidad, al ser parte de una sociedad, sí tenemos una responsabilidad de voltear a los lados y con nuestros pares o con las personas que están también en labores de cuidado, preguntar, cuidar, hacernos presentes a través de estas preguntas de cuidado para saber cómo le están pasando, porque tal vez le estén pasando mal y tal vez estén en la necesidad de buscar maneras más efectivas de cuidarse. ¿Tenemos más preguntas, Liz? Ok, tengo más preguntas. ¿Podemos seguir, Luis? Claro que sí. Sí, Liz, sin problema. Ok. De Betina, ¿cuándo se da el burnout? Perfecto. El burnout tiene que ver con este punto en el que algunas personas podemos alcanzar ante un desgaste, ante un constante desgaste o un desgaste excesivo, puede ser por las jornadas laborales o por la intensidad del trabajo que hacemos. De una labor de cuidado es un ejemplo por el que puede suceder. Ante toda esa extensión o esa intensidad del trabajo, alcanzamos un punto de agotamiento excesivo.
Es un agotamiento que ya nos está impidiendo funcionar como usualmente funcionamos, un agotamiento que nos está impidiendo siquiera pensar de la manera que pensamos, actuar de la manera que actuamos y trabajar como antes lo podíamos hacer. Y ante ese punto ya hay una recuperación puntual que se tiene que trabajar. Entonces creo que es muy importante, precisamente a través del cuidado del cuidador y de la cuidadora, prevenir llegar a un punto de burnout, porque cuando estamos en ese punto, cuando hemos alcanzado ese agotamiento excesivo, lo que es 100% seguro es que no estamos pudiendo responder a las necesidades de quien cuidamos de la misma manera. No estamos dando el 100%, no estamos en condiciones óptimas y nuestro trabajo de cuidado no puede ser el mismo. Y no es culpa nuestra, es culpa de tal vez del estereotipo que nos llevó a cruzar el límite o tal vez de muchas otras cosas, pero es algo que ya nos está imposibilitando de actuar de una manera responsable, de una manera competente como antes lo hacíamos. ¿Tenemos más preguntas, Ok, Liz? sí, hay otras preguntas. Es de Susana. Siendo cuidador, ¿cómo le explicas a quien cuidas que necesitas espacio o tiempo para ti cuando su condición de vida le impide valerse por sí mismo o por sí misma? Muchas gracias, Susana, por la pregunta. Creo que algo que al menos a mí me ha ayudado al momento de hacer este tipo de explicaciones que son difíciles, pienso específicamente en el caso de un niño o una niña, encontrar puntos o formas de cómo se ve esa necesidad en esa persona, cómo se ve esa necesidad en el día a día de ese niño o de esa niña y en qué momentos él o ella necesita su espacio, para entonces hacer referencia a esos momentos y que quede de una manera más clara el que no hay ni una mala intención, ni una intención de lejanía al respecto, o cualquier otra cosa que alguien podría imaginar. Creo que llevar una analogía hacia cuando esas situaciones la persona las ha vivido, nos podemos entender de muchas maneras. Y creo también que en el trabajo específicamente con personas que de pronto esta explicación se va a complicar, podemos encontrar maneras creativas en las que cada quien se esté dando su espacio, no necesariamente siendo la persona cuidada consciente de que le está dando espacio al cuidador. Es decir, podrá haber momentos en los que mantengamos ocupado al niño o a la niña y nosotros tengamos nuestro espacio sin que él o ella necesariamente sepa que lo que estoy haciendo es tomar mi espacio. Sin embargo, lo estamos haciendo de una manera armoniosa, de una manera pacífica y de una manera que cada quien está ocupando un tiempo para la individualidad, que también me parece que es muy importante en estos tiempos de confinamiento. Muchas gracias, Susana, por la pregunta. Ok, Luis, continuamos porque todavía quedan tres preguntas Perfecto. más. Uno es un comentario y otro es una pregunta. ¿Les seguimos? Sí, claro. Sí, todas, Liz, sin Ok, problema. ok, es de Rodrigo. Me pareció excelente este webinar y sobre todo toca temas muy importantes. Día a día, ¿cuáles son algunas estrategias básicas para calmar la ansiedad y tener salud mental? Muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Creo que, bueno, ayer Maribel dio una plática buenísima al respecto, que por supuesto no me voy a poder comparar en todo lo que dijo ella, pero creo que muchas de las cosas que hablamos hoy como estrategias de cuidado del cuidador nos pueden servir precisamente para prevenir temas del el asunto de la ansiedad y demás. Hay desde ejercicios muy específicos como por toda un funcionamiento químico de nuestro cuerpo que ahorita no tengo tiempo de explicar tal cual, pero el hecho de respirar, hacer ejercicios de respiración profunda y con mucha calma y con el tiempo que eso requiere, sí nos ayuda a bajar el tema de la ansiedad. De nuevo, ahorita no hay como todo el tiempo explicar el por qué, pero sí es algo que funciona. Algo que yo he encontrado en el tema de la ansiedad que podemos vivir cuidadores y cuidadoras, el tener estos planes que me hacen sentir preparado o preparada para una contingencia o, ante esta contingencia, una situación de emergencia, creo que eso nos da también mucho control sobre una situación muy puntual y entonces eso va previniendo la ansiedad. Son dos ejemplos que se me vienen a la mente. Y bueno, de tener salud mental, que me parece un contexto súper amplio, pero súper importante, creo que es siempre un buen ejercicio estar poniendo atención a mi día a día, a mi mente, saber que estoy bien, saber que estoy pudiendo con las cosas que estoy viviendo, que estoy sabiendo gestionar y resolver mis problemas. Y cuando no lo estoy pudiendo hacer, entonces acercarme con un profesional de la salud. Me parece lo responsable para asegurarme que estoy viviendo en un estado de salud mental.
Ok, Luis, hay un comentario, es de Citlali Perfecto. Solís y dice, creo que el hecho de que ser mujer sea considerado un factor que aumenta el estrés es cultural, es decir, no es porque las mujeres biológicamente seamos más propensas a ello, sino que históricamente se nos ha enseñado a ser responsables del cuidado y bienestar de otras personas y posteriormente a ser valoradas a través de ese desempeño. Completamente, completamente. Creo que es una muy buena pregunta que yo me hice también al momento de los resultados del estudio. Y aunque no podemos tener una respuesta específica de este estudio en particular, porque habría que conocer como las metodologías de investigación y los ejercicios que se hicieron, creo que sí da espacio para un ejercicio filosófico al respecto y un análisis que a mí me parece muy, muy importante de hacernos. Lo primero que yo me imaginaba justo tenía que ver con que si a las mujeres no tal cual se les ha preguntado, sino se les ha impuesto el rol de cuidado, hay un sinnúmero de formas en que eso puede llevarlas justamente al estrés del cuidador, a que sea más común o a que las mujeres sí estén en una constante búsqueda de mejores formas de cuidado o esa búsqueda sea más intensa que en el caso de los hombres a quien no se nos enseña o no se nos exige el cuidado. O también puede ser, de nuevo, habría que ver si eso se tomó en cuenta en el procesamiento de los datos, pero tal vez por la interseccionalidad, precisamente por el hecho de ser mujer, las mujeres están en más posiciones, no sé, de más complicaciones para el acceso a la educación en muchos lugares y por ende más complicaciones económicas y por ende jornadas laborales más extensas. Y entonces esos tres son de los factores que se supone que aumentan el estrés del cuidador y la cuidadora. Entonces el hecho de ser mujer me pone en estos supuestos precisamente por la estructura patriarcal que existe y entonces pueda venir por ahí. De nuevo, no sé si el estudio contemplaba desechar ese cruce de factores, pero sería interesante preguntárnoslo y te agradezco muchísimo que lo menciones porque es algo que me quedé pensando justamente cuando leí el tema. Ok, por último, es última pregunta, Luis, es de Esther. ¿Cómo se podría ayudar o apoyar a un cuidador asignado? Es decir, que no sea un cuidador por elección. Muchas gracias, Esther. Creo que, bueno, primero que nada, si nos guiamos por el estudio que presentábamos, pues ese es un factor directamente detonante del estrés. El hecho de no haber tenido una oportunidad de elegir ser cuidador o no, simplemente que se me haya impuesto. Cuando ya ese es el caso, me parece que si estadísticamente hablando ya estamos más cerca de la probabilidad, pero en mi vida yo sé que se me está volviendo complicado y que estoy con estas señales de estrés del cuidador, yo diría aplicar todas las estrategias que hoy hablamos, sería bueno, todas las que yo estoy pudiendo hacer por mí mismo. De nuevo, el recurrir a un cuidado profesional, el acompañamiento terapéutico lo refiero porque si yo no tuve la oportunidad de decidir ser cuidador o cuidadora, sí puedo por decisión buscar los recursos disponibles para ponerme acercarme a otro cuidador o ponerme al cuidado de alguien más. De eso tal vez sí tenga una elección y entonces pueda de alguna manera buscar un balance entre el cuidado que recibo y el que doy, porque si únicamente lo estoy dando, probablemente me esté desgastando por allá y necesito recobrar ese balance. Entonces, creo que habría que tomar agencia de las cosas que sí están en nuestro alcance, en nuestro poder de decisión, lo que sí tenemos la oportunidad de buscar por nosotras mismas, nosotros mismos, y creo que tratar de esa manera buscar un balance. Ok, Luis, fueron todas las preguntas, las otras es de agradecimientos y bueno, no sé si quieras cerrar. Yo cerraría solo agradeciéndole a todas por estar, por escucharme, por todo el cuidado que están haciendo de alguien más. Creo que al menos a mí me parece muy importante agradecerles en este momento de contingencia, en este momento que estamos viviendo condiciones que no conocíamos antes, que de pronto nos generan preocupación o ansiedad o estrés o a veces miedo o cualquiera de estas cosas. En este momento complejo que estamos viviendo, el trabajo de todas ustedes como cuidadores o cuidadoras de alguien en general es muy valioso. Como sociedad, creo que debemos agradecérselo y en las comunidades de las que cada una de ustedes forma parte, será algo que aporta de manera muy, muy importante. Y entonces, eso, agradecerles su atención y su labor de cuidado. Muchas gracias a todas por estar acá.